Hola, ¿qué tal amigos michoacanos? Su servidor y amigo con ustedes, Saúl Mora Padilla, otrora candidato a la magistratura al Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de Michoacán. Legalmente yo gané esa magistratura al Tribunal de Disciplina Judicial de Michoacán. Sin embargo, se consumó el fraude de la elección judicial. Este es el resumen de la historia legal. En la primera instancia, se impusieron 4 levantadedos en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán y luego, en segunda instancia, 4 iguales en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En ambos casos fue por mayoría de votos y no por la razón ni el derecho. Así se regalaron las magistraturas en el Tribunal de Disciplina Judicial de Michoacán, de manera completamente vergonzosa y contraria a la justicia. En las 2 instancias ya señaladas me dieron la razón legal los proyectos de sentencia, tanto el del Tribunal Electoral local como el de la Sala Superior. Fueron sólidamente fundados y motivados por parte de 2 magistradas pensantes, verticales y con experiencia en resolver, no en levantar dedos. Estuvieron sustentados en argumentos y evidencias con pleno valor probatorio aportadas por su servidor, como se demuestra enseguida. Compruébenlo por ustedes mismos, miren. Ahora, doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio de inconformidad TEM-GIN 012-2025, promovido por Saúl Mora Padilla, otrora candidato a magistrado del Tribunal de Disciplina, en contra de la sumatoria final de los resultados de la elección y asignación de cargos y la declaratoria de validez de la elección de las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de Michoacán, en específico, de José Alfredo Flores Vargas por su supuesta inelegibilidad. En el proyecto se propone revocar la elección del citado candidato electo como magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de Michoacán, debido a que, después de un análisis minucioso de la documentación que obra en el expediente, en especial de las constancias de su registro como candidato, se acreditó que éste incumple con el requisito de contar con el promedio general mínimo de 8 puntos en la licenciatura en Derecho, pues su promedio general es de 7.8. Si bien la Constitución Política del Estado prevé que, si no se cumple con el promedio general de un mínimo de 8 puntos, el aspirante a candidato tendrá que acreditar 9 puntos en las materias relacionadas con el cargo. Por ello, al no haberse superado la primer condicionante, se procedió al análisis de la segunda opción para superar este promedio, esto es, el 9 en las materias afines al cargo para el cual fue postulado. Sin embargo, conforme con lo establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se realizó un análisis de los certificados de estudios o historiales académicos, determinando que el candidato no cuenta con un posgrado y tampoco en las materias afines cumplió con el promedio de 9 puntos, por lo que, al no cumplir con el promedio necesario para ostentar el cargo postulado, se determina la inelegibilidad del candidato electo José Alfredo Flores Vargas para ocupar la magistratura del Tribunal de Disciplina Judicial. Son las cuentas, magistratura. Gracias, secretario instructor y proyectista. Consulto a las magistradas y a los magistrados si alguien desea hacer uso de la voz. Adelante, magistrada Yurisha Andrade Morales. Muy buena tarde a todos. Tomando en consideración la decisión mayoritaria de este pleno, quiero manifestar que sostengo la postura de mi proyecto en razón de que, como bien se precisó en la cuenta, el candidato electo incumple con el requisito del promedio mínimo de 8, que no lo digo yo, no lo dice este tribunal, lo dice la Constitución tanto federal como local. Y fue uno de los requisitos esenciales que marcó el legislador al hacer esta reforma judicial. Entonces, bueno, apegándonos al principio de legalidad y como somos un tribunal constitucional, estamos obligados, obviamente, a cumplir lo que dice a la letra nuestra Constitución. Entonces, por ello es necesario este requisito para ocupar el cargo de magistrado de Tribunal de Disciplina en el Estado de Michoacán, pues el promedio general de la licenciatura es de 7.8, contrario al requisito establecido por la Constitución Política del Estado, así como la Constitución Federal. No obstante, con la finalidad de garantizar una elección justa y equitativa, así como el principio pro persona previsto en el artículo 1 de nuestra Carta Magna,
Se procedió a realizar el análisis de las calificaciones de las materias afines relacionadas con el cargo, debido a que al ser nosotros un tribunal constitucional, tenemos la atribución de revisar que la elección y el registro de las candidaturas se haya hecho de conformidad con la Constitución y con las leyes aplicables. Por lo que, al no haberse superado la primer condicionante del promedio general de 8 en la licenciatura, se procedió al análisis de la segunda opción para superar ese promedio. Esto es, el 9 en las materias afines al cargo para el cual fue postulado, haciendo la precisión que no hay constancia del procedimiento que hayan aplicado los comités en su momento para haber superado la falta de ese promedio mínimo de 8. Y también tomando en cuenta que única y exclusivamente constan en el expediente una constancia de estudios de licenciatura en Derecho, sin que haya estudios de posgrado u otro tipo de estudios que se pudiesen promediar, como bien lo establecen las propias constituciones federales y locales. Lo anterior atendiendo a lo establecido en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que al realizar el análisis de los certificados de estudios o historiales académicos del candidato, este tampoco cuenta con las materias afines con el promedio de 9 puntos, como bien lo establecen las constituciones. Por ende, al no cumplir con el promedio necesario para ostentar el cargo para el que fue postulado, es que mi propuesta sea la de determinar la inegibilidad. También debemos de decir algo muy claro. Si la Constitución dice 8 es 8 y los comités de evaluación revisaron, pues nosotros tenemos que revisar que efectivamente lo hayan hecho de manera correcta y apegados en todo momento a la Constitución. ¿Por qué? Porque la facultad de este tribunal es determinar si las actuaciones electorales previas estuvieron apegadas a la Constitución. Además de que, bueno, tenemos una facultad muy clara, que es una facultad interpretativa, y por ello es que se están también citando ciertos precedentes de la Sala Superior. Incluso tomamos como referente el ejercicio que hizo el Instituto Nacional Electoral, donde declaró también la inegibilidad de ciertos candidatos que habían sido electos. ¿Por qué? Por la falta de promedio. Entonces, bueno, pues el comité no dio más elementos para constar o saber cuál fue el procedimiento que utilizó para superar ese famoso promedio de 8, ya que, como insisto, solamente consta en el expediente pues un certificado de estudios de la licenciatura en Derecho, donde el promedio fue de 7.8 y no como lo establece la Constitución, tanto federal como local, que debe de ser mínimo de 8. ¿Es cuánto? Gracias, magistrada Yurisha Andrade. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? A no haber más intervenciones, le solicito al secretario que por favor tome la votación correspondiente. Con gusto, presidenta. Magistrada Yurisha Andrade Morales. Son nuestros proyectos. Magistrado Adrián Hernández Pinedo. A favor, en lo que corresponde al proyecto del incidente sobre pretensión de nuevo escrutinio y cómputo, y en contra del proyecto de sentencia del juicio de inconformidad TEMGIN 012/2025. Magistrado Eric López Villaseñor. A favor en el juicio de inconformidad, en el incidente sobre pretensión de nuevo escrutinio y cómputo, y en contra en el proyecto de sentencia del juicio de inconformidad 12 del 25. Magistrada Amelí Giselle Navarro Lepe. A favor en el incidente y en contra del GIN 12 por las razones que señalé anteriormente. Magistrada Presidenta Alma Rosa Baena Villalobos. En los términos de mi intervención. Presidenta, le informo que el incidente sobre pretensión de nuevo escrutinio y cómputo, aperturado dentro del juicio de inconformidad 12 de la presente anualidad, fue aprobado por unanimidad de votos. De igual manera, informo que el proyecto de sentencia del juicio de inconformidad de este año fue rechazado por mayoría de votos de los integrantes del Pleno. Es cuanto, Presidenta. Gracias, secretario. En consecuencia, en los asuntos de la cuenta, ambos de la presente anualidad, este tribunal resuelve. En el incidente sobre pretensión de nuevo escrutinio y cómputo, derivado del juicio de inconformidad 12 del año en curso, único se declara improcedente el incidente de nuevo escrutinio y cómputo. En el juicio de inconformidad 12, primero, se confirma la sumatoria final de los resultados de la elección,
la declaratoria de validez de la elección del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de Michoacán, así como las constancias de mayoría de las magistraturas expedidas en favor de Luis Felipe Quintero Valois y José Alfredo Flores Vargas. Bien, continuaremos ahora con la cuenta que presenta la magistrada Janine Otalora Malasí, por lo que le pido al secretario Alejandro Olvera Acevedo de la cuenta correspondiente, por favor. En primer término, me refiero a la propuesta de juicio de la ciudadanía 2309, donde el actor controvierte la sentencia del Tribunal Electoral de Michoacán que confirmó los resultados de la elección de las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial de dicha entidad, así como la declaratoria de validez y la entrega de las constancias de mayoría otorgadas en favor de José Alfredo Flores Vargas y Luis Felipe Quintero Valois. La propuesta consiste en revocar la sentencia impugnada para el efecto de que se declaren inelegibles a los citados candidatos. El primero, al haber quedado demostrado que no cumple el requisito constitucional de contar con un promedio mínimo de 8 en licenciatura. El segundo, al quedar demostrado que obtuvo su título de licenciado en Derecho en 2023 y su cédula profesional en 2024, por lo que no podía acreditar 3 años de práctica profesional jurídica, debido a que conforme a la normativa en materia del ejercicio de la profesión en Michoacán, esta inicia a partir de la expedición de los documentos habilitantes, y más si se considera que la creación de los tribunales de disciplina tiene por objeto contar con expertos profesionales del derecho encargados de la vigilancia, administración y, en su caso, disciplina del personal del Poder Judicial del Estado. En consecuencia, se propone dejar sin efectos la constancia de mayoría que les fue otorgada por el Instituto Electoral de Michoacán y ordenar a ese organismo que otorgue la constancia de mayoría en favor del actor como último candidato hombre que contendió por el cargo y de la siguiente mujer con mayor cantidad de votos, María Isabel Pinto Anguiano, previa revisión que haga de los requisitos de elegibilidad y, para el caso de que no cumpla con alguno de ellos, tomar en cuenta a las siguientes personas candidatas que hayan alcanzado el mayor número de votos conforme a los resultados de las elecciones. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretario. A su consideración los proyectos. Adelante, magistrada Otalora. Sí, quisiera presentar el primero de los asuntos, que es el juicio de la ciudadanía 2309. Este asunto está vinculado con la elección del Tribunal de Disciplina Judicial de Michoacán. Quiero reiterar un criterio que ya la presidenta y varios de mis colegas ya conocen en cuanto a qué es lo que yo estimo que es un requisito de elegibilidad y cuál es un requisito de idoneidad. En mi criterio, el promedio de 8 en la licenciatura y el promedio de 9 en las materias vinculadas a la especialidad por la que uno se postula son requisitos de elegibilidad, ya que están establecidos directamente en la Constitución. Por lo cual, el Consejo General del INE o el de los soples, en su caso, tienen la facultad de revisar justamente la elegibilidad de las candidaturas ganadoras en 2 momentos: en la etapa de registro y durante la etapa de resultados y validez. En el caso aquí en concreto, fueron denunciadas 2 de las candidaturas que ganaron y que obtuvieron la segunda y la cuarta magistratura en este Tribunal de Disciplina Judicial. Y quien las impugnó, que fue también una persona candidata, establece que el primero de ellos no tiene el promedio de 8 en la licenciatura y que el segundo no cuenta con la experiencia requerida. En el proyecto analizo y, en efecto, el primero de los candidatos tiene un promedio general de 7.8 en la licenciatura y no tiene ningún estudio de posgrado. Y es, en mi criterio, obligatorio e ineludible el requisito constitucional del promedio mínimo de 8. El Tribunal Local consideró que el texto de la Constitución local establece que el promedio de 8 no era necesario para satisfacer la exigencia constitucional, en tanto que también prevé el requisito de tener un promedio de 9 o su equivalente en las materias vinculadas con la especialidad, lo cual presumiblemente ya fue considerado por los comités de evaluación y que por ende no era revisable.
Sin embargo, como lo expongo en el proyecto, esta conclusión en mi criterio no es ajustada a derecho, ya que el tribunal local no advirtió que el requisito de 8 como calificación en la licenciatura tiene su origen en la Constitución y es de cumplimiento irrestricto y no tiene interpretación posible. Y esto ya lo hemos sustentado en diversos juicios de la ciudadanía y juicios de inconformidad. En tanto al segundo candidato, en el que se argumenta que no tiene la experiencia de 3 años, también lo reviso en el proyecto y advierto de las constancias que obtuvo su título profesional en 2023 y la cédula profesional en 2024. Por ello, estimo que no acredita los 3 años de práctica profesional jurídica porque ésta empieza a contarse a partir de la obtención de la cédula profesional. Y tiene, en efecto, experiencia en cargos administrativos en instancias como la Auditoría y la Secretaría de la Mujer, lo cual no puede considerarse como experiencia jurídica válida. Y esto es porque la normativa en materia de ejercicio de la profesión en Derecho en el Estado de Michoacán establece que esta experiencia inicia a partir de la expedición de los documentos habilitantes, es decir, de la cédula profesional. Por lo cual, si la obtuvo en 2024, era obvio que en junio de 2025 no tenía, acorde con la normativa local, la experiencia de 3 años. Y lo que se busca con este requisito es que justamente quienes accedan a un cargo de impartición de justicia tengan una experiencia mínima. Y en este caso, la creación de los tribunales de disciplina tiene justamente como finalidad contar con expertos profesionales del derecho encargados justamente de la disciplina y de la vigilancia del desempeño de todo el personal judicial del Poder Judicial Estatal. Por ende, estimo que ambas personas no son elegibles en el cargo, por lo cual ordeno al OPLE de Michoacán que nombre a las siguientes candidaturas que en orden de prelación y género hayan obtenido la cantidad de votos subsecuentes a estas 2 personas y les entregue su constancia. Sería cuanto. Gracias. Gracias, magistrada. ¿Alguna intervención? Adelante, magistrada Valle. Muchas gracias, presidenta, compañera, compañeros. Creo que este es el momento propicio por la litis de este juicio para fijar el criterio que guardo en relación al examen de los requisitos de elegibilidad y de idoneidad. Anuncio que votaré parcialmente en contra de la propuesta, brevemente decir que bajo precedentes yo comparto que el estudio del promedio o la calificación final en licenciatura de 8 es una exigencia irreductible que tenemos que constatar que se cumple, no así el promedio de 9 y la experiencia profesional, que se tratan desde mi punto de vista de requisitos de idoneidad. Me parece que en el marco en que se diseña la elección, en que se diseñan las funciones de los comités de evaluación, que son los que de origen tienen esta potestad de verificación del cumplimiento de los requisitos, salvo prueba en contrario. El punto siguiente es cuando la prueba en contrario, y si es una prueba superveniente, puede sí tener una inferencia y efecto respecto a esta calificación, y me parece que tendría que ser no en sede administrativa, sino en sede jurisdiccional de frente a resultados, y desde luego justificándose que esto sea así. La falsedad de documentos presentados, por ejemplo, para la acreditación de uno de estos requisitos sería un elemento de sopesar con fuerza y con contundencia para un análisis de frente, insisto, no a una revisión administrativa, sí de frente a que en sede jurisdiccional se haga valer la falta de veracidad de la acreditación de este requisito, o por ejemplo, de perder el modo honesto de vivir o de suspender derechos político-electorales, que nos llevaría a otro escenario. En el caso concreto, me ciño a los precedentes del cumplimiento irrestricto del 8 en licenciatura y la forma de considerar
requisitos de idoneidad los restantes. En ese sentido, para mí, el efecto es compartir parcialmente lo que propone el proyecto, porque de conformidad con los criterios de esta sala a los cuales me afilio, solo quedaría una vacante y no dos. Muchas gracias, Presidenta. Adelante, magistrada Otalora. Sí, gracias. No, únicamente acorde con cómo he estado votando en estos últimos meses posteriores a la jornada electoral, mantendré el proyecto en sus términos y en caso de que no sea aprobado lo dejaría como voto particular. Gracias. Gracias, magistrada. ¿Alguna otra intervención? ¿En algún otro asunto? De no ser así, secretario, por favor, recabe la votación. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Votaré en contra del proyecto del sub-JDC 2309. Gracias, magistrado. El magistrado Gilberto de Guzmán Batis García. Gracias, secretario. Como lo referí en mi participación, estaría votando en contra del sub-JDC 2309 de esta anualidad. Por la magistrada Yanino Otalora Malasí. Con todas mis propuestas, precisando que aquellas que no sean aprobadas, mantengo el proyecto como voto particular. Gracias, magistrado. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. En contra del juicio de la ciudadanía 2309 de este año, en términos de mi intervención. Gracias, magistrado. Magistrada Claudia Valle Aguilas Ochoa. Muchas gracias, secretario. Emitiré voto parcialmente en contra en el juicio de la ciudadanía 2309. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta. Gracias, secretario. Yo estoy en contra del JDC 2309 y gracias. Adelante, secretario. Gracias, magistrada presidenta. Le informo que en el caso de los proyectos del juicio de la ciudadanía 2309, así como del juicio general 53, ambos fueron rechazados, por lo que procedería a su engrose, y el resto de los proyectos fueron aprobados con los votos anunciados por las magistraturas en los términos de sus intervenciones. Es la votación, presidenta. Gracias, secretario. ¿Nos podría informar, por favor, a quiénes le corresponderían los engroses? Claro que sí. En el caso del juicio de la ciudadanía 2309, correspondería, de no haber inconveniente, a su ponencia, y en el caso del juicio general 53, a la ponencia de la magistrada Claudia Valle Aguilas Ochoa. ¿Estaría de acuerdo, magistrada? Desde luego que sí, Presidenta. Gracias. Gracias. Bien, en consecuencia, en el juicio de la ciudadanía 2309 de este año se resuelve único, se confirma la resolución impugnada en términos de la ejecutoria. Y al haberse resuelto los asuntos del orden del día y siendo las 14:33 del día 10 de septiembre de 2025, se da por concluida la sesión. Gracias, buenas tardes. Esto que ustedes acaban de ver y escuchar es la verdad de las cosas, la realidad, la verdadera historia legal sobre lo que ocurrió con el inobjetable y vergonzoso robo de mi candidatura por conducto de los mencionados levantaderos chambistas. En fin, eso ya pasó. Pero aquí no termina la historia. Es más, apenas empieza. Porque tengan la seguridad de que seguiremos muy de cerca el trabajo que realice ese Tribunal de Disciplina Judicial de Michoacán y también el de las demás salas y juzgados del Estado. Estaremos dispuestos a reconocer, en su caso, los buenos resultados que se obtengan. Pero en caso contrario, también seremos implacables para señalar puntual, objetiva, veraz y oportunamente los eventuales desvíos de la ley, los errores, las acciones indebidas, ilegales, obscuras, tendenciosas, etc. Invito a todos los amigos michoacanos, ciudadanos comunes y trabajadores del Poder Judicial de Michoacán a que de ahora en adelante denuncien, compartan, expresen y manifiesten abierta y directamente a su servidor en mi teléfono y redes sociales todas las injusticias, abusos, ilegalidades, acciones, hechos y todas aquellas violaciones a la ley de las que sean objeto o tengan conocimiento. Las daremos a conocer públicamente y exigiremos justicia ante las instancias competentes sin distinción alguna. Por el momento es cuanto, pero tengan la seguridad de que seguiremos en contacto y al pendiente sobre los temas ya señalados. Les mando un abrazo fraternal y solidario a todos los michoacanos por las circunstancias jurídicas en las que ahora estaremos
todos, gracias a lo ocurrido. Hasta luego.